Estoy en Katsushka, un barrio común y corriente como cualquier otro, bien barrio, pero que tiene algo muy especial, que es un barrio completamente dedicado a lo que, bueno, completamente, en gran parte del barrio está muy dedicado a lo que es Capitán Tsubasa, o Supercampeones, o Oliver y Benji. Y el hecho es que en el barrio están esparcidos 9 estatuas de los personajes de la serie, del cual empieza en la estación Yotsugi, que es donde les voy a recomendar que empiecen este tour si vienen para acá. Y la estación de tren de Yotsugi está así, toda decorada de Capitán Tsubasa, y a mí lo que más me gusta es que está repleto de ilustraciones, imágenes de Juan Díaz, o sea, del equipo argentino de la serie de Capitán Tsubasa. A ver, porque sí, tenemos a los protagonistas de la serie, pero los jugadores argentinos están siempre ahí, bajando las escaleras para un costado. Después los rubios, que me imagino de ser alguna selección europea, que no me importa. Mirá el baño. Todo el piso está como cancha de fútbol. Y lo más lindo de todo es que muchas estaciones de trenes de Japón, bueno, en realidad todas, tienen como una musiquita cuando está por salir el tren o algo por el estilo. En Takada Nobaba está la música de Astro Boy, porque hay cosas relacionadas con el tema del autor, de Osamu Tezuka. Y en la estación de acá tienen la musiquita de los Supercampeones de la versión original. Las voces de anuncios de la estación están hechas con los actores de doblaje del anime. Recién estaba la voz de Ozora Tsubasa. Ahí el anuncio que dice que para los que no pueden ver, te dicen de qué lado está el baño de hombres, de mujeres, el de discapacitados. Porque claro, además es muy loco porque queda bastante bien la combinación de la cancha de fútbol verde y las líneas amarillas, que son también para invidentes, que te llevan al baño. Hasta el techo está decorado, mira. Y saliendo de la estación, apenas, ahí tenés la información, que están los mapas, que lo tenés en inglés o en japonés, con todo el mapa del barrio de Katsushika, con la información que necesitas, que es la ubicación de las estatuas. Ahí tenés la estatua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aunque yo vine acá hace 8 años atrás y solamente eran 8 estatuas. Agregaron una nueva. Y además que hay ahora una tienda que vamos a pasar y un restaurante que también está relacionado. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que esto se lo pueden llevar solamente de recuerdo, pero no hace falta que tengan el mapa físico. Ustedes ponen en Google Maps Capitán Tsubasa dentro de este barrio y ya les sale la ubicación de las 9 estatuas. Y ya está. Directamente vas fijándote con el celular, que es más cómodo. Miren qué lindo acá. Están las camisetas de los personajes con los autógrafos de los actores de doblaje originales. Este me encantó, mirá. De madera. De madera, encima me encanta eso, que está medio arruinado, como cortado. No, está genial. Acá dice, tiene escrito Yotsugi, y este tiene la camiseta del Ñupi, digamos que era así como se les decía en Latinoamérica, que sería el Nankatsu, que además la palabra Nankatsu, mira, ahí hay autógrafo y ilustración del autor. Ahí dice Nankatsu, que vendría a ser, el primer kanji es de Minami, sur, Katsu viene de Katsushika, o sea que el nombre del equipo Nankatsu es un homenaje a el sur del barrio Katsushika, o sea, viene por ese lado, aunque en el anime nunca se menciona el barrio en sí, pero como el autor era oriundo de este barrio, de Katsushika, como homenaje puso Nankatsu, el nombre del equipo. Y este, miren qué lindo. Esto, si se fijan, mirá, acerca la cámara. Esto está hecho con tickets de tren. Ahí lo que ven ahí son tickets de tren, los boletos. Y el tema es que el lado de atrás del ticket es negro, por lo tanto esto lo que vendría a formar la ilustración son tickets dado vueltas, no es pintado. Pero increíble, hermoso. Bueno, vamos por las estatuas. Y bueno, a ver, la primera estatua, si no me equivoco, está saliendo a la derecha de aquel lado. Así que
Vamos a juntar los Pokémones de Tsubasa. Ah, mira qué lindo. Ese cuadro está ahí. Este es viejo. Yo me acuerdo cuando vine hace 8 años, esto ya estaba. Y era lo único que había en la estación. Después, hace unos pocos años, que hicieron todo este súper decorado. Así que bueno, vamos para allá. La primera estatua está apenas a unos pocos metros, ¿eh? Ahí ya desde acá lo veo chiquitito. Bueno, a segundos de la estación tenemos la primera estatua, que es de Ishizaki Ryo, que en Latinoamérica era Bruce Harper, que era el mejor amigo de... No, ¿quién fue el hijo de puta? ¿Cómo puede ser? En Japón estas cosas no suelen pasar. Alguien le escrachó la frente. No te lo puedo creer. Qué falta de respeto, loco. Lo pusieron marcador. Esto no puede ser, amigo. No fue ningún latino, ¿no? El que hizo esto. Más les vale, ¿eh? No, loco, estas cosas no se hacen. Ay. Bueno, igual con alcohol esto se sale seguro. Pero bueno, acá tenemos la primera estatua. La de Bruce Harper. Ishizaki Ryo. Ay, el camino es terrible. Creo que acá de la estatua anterior caminamos como 1 minuto y medio. Pero hace mucho calor. Bueno, el próximo es el Ikki de Saint Seiya, el Vegeta de Dragon Ball, Steve Hyuga. Hyuga, ¿cómo se llamaba en japonés? Kojiro. Kojiro Hyuga. Qué grande, míralo. Espectacular. Estatua número 2. A este sí no le hicieron nada raro. Igual yo diría que eran vándalos locales, porque un fan que se venga a este barrio a recorrer las estatuas, no creo que nadie lo esté escrachando. Seguramente fueron pandilleros locales. Cartel que te indica dónde es, que es en ese parque que está allá. Que a la tercera estatua nos tomó menos de 3 minutos, también súper cerca, con cartelito de anuncio. Mirá qué bien. Vamos a entrar. Ahí está, mirá, y este sí es grande, ¿eh? No es chiquito como los demás. Que como curiosidad, este pequeño parque se llama Tsubasa Koen, que sería Parque Tsubasa. O sea, justamente, le pusieron el nombre. Qué loco, ¿no? Que le pongan a un parquecito, le pongan el nombre de un jugador de fútbol ficticio de dibujos animados. Pero que aguante. Con baño, los baños siempre súper limpios. Ozora Tsubasa. Oliver Atom, el más grande. Mirá, qué lindo. Con la cintita de capitán. Y su camiseta del Nankatsu. Qué linda estatua. Igual este creo que se repite como unas 3 veces. Creo que hay 3 estatuas de Oliver. Oliver y Benji. Una tienda de sake, de Nihonshu. Wow, una tienda de estas me gustaría tener en mi barrio, ¿no? Próxima estatua de Oliver con Roberto. ¿Roberto cuánto se llamaba? Bueno, en japonés también era Roberto. Solo que bueno, acá es Hongo. Hongo, el apellido Roberto. El apellido Hongo, Roberto. Hongo Roberto. No me acuerdo cómo era en latino, Roberto. El que era el entrenador, ¿no? El que recluta a Oliver, si mal no recuerdo. No, recluta no. Como que era la persona que le encontró talento, no me acuerdo, pasa que lo vi tan de chico, que a mí no me gusta el fútbol, pero de chico sí miraba a los supercampeones, ¿no? Porque eran de Roberto, creo que Roberto era porque había nacido en Brasil o algo por el estilo, era, no me acuerdo, pero qué linda, hermosa estatua. Y este barrio, por ejemplo, para el que viene de turismo, es como para aprovechar y hacer un turismo diferente, ¿no? Como visitar un barrio típico, que hay mucha gente que está siempre en zonas turísticas y dice, che, pero no veo pocas casas, no sé, como que no hay esto, no hay lo otro. Bueno, lo que pasa es que estás en zona turística, en un barrio residencial común y corriente como este, acá sí vas a encontrar cosas más típicas de barrio, como supermercados y eso también, ¿no? Miren, acá en la avenida los postes de luz tienen pelota de fútbol y está en toda la avenida. Qué lindo. Esta panadería tiene en la entrada un sticker, una pelota de fútbol, algo relacionado. Original Bonfim. ¿Qué es Bonfim? No, no vamos a molestarlos. Tienen adentro los... Bueno, no quiero entrar a molestar, pero adentro tiene
veo unas banderitas y bueno, el mismo mapa que tenemos ya nosotros. Tonkatsu. Ah, acá venden tonkatsu que son tipo milanes. Ahora está cerrado, pero acá llamó la atención de que tienen cositas de Sofubi, miniaturas de Ultraman, cositas medias vintage. Ahí se nota que es un local un local muy local. Un pequeño restaurante con mucho cartel de todas las cosas que tienen. Udon, curry. Hasta ahora ninguna estatua toma más de 5 minutos de llegar de una a otra. Creo que esta, la que sigue, nos está tomando unos 5 minutitos. Bueno, 5 minutos y no sé si 5 tampoco. Acá, enfrente de la oficina de correos, está la de... ¿Cómo se llamaba? La animadora Sanae, ¿era? Nakazawa Sanae. Sí, creo que era Patty. Patty creo que se llamaba. Que ahí en la bandera dice Faito Tsubasa-kun, lucha Tsubasa-kun. Qué linda. Animadora y no sé si después terminó siendo la novia y esposa de Oliver, creo, ¿no? Sí. Esa, nunca me voy a olvidar la imagen de la última página del manga donde está la foto de casamiento que todos tienen piernas de 2 metros. Hasta las chicas, todos los personajes tenían unas piernas enormes. Increíble, muy bueno. ¿Nunca les pasó de, por ejemplo, querer tener el link de contenido de algo y que diga esto no está disponible en tu país o con una aplicación? Y bueno, con el sponsor que tenemos hoy, CyberGhost VPN, podés solucionar ese problema. Yo la verdad uso VPN porque justamente como uso Netflix, quiero ver contenido de Netflix de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, y con una VPN puedo tener acceso al catálogo de Netflix, Amazon, Hulu, Disney Plus, lo que sea de otro país. Que además, para el que no sabe, los VPN son muy útiles porque lo que hace también es proteger tus datos, ya que lo que hace es encriptar tu información y con eso evitar hackeos que puedan venir de web maliciosa. ¿O no les pasa que, por ejemplo, entran a un shopping o en una estación o en algún lado y el teléfono automáticamente se conecta a una red de Wi-Fi desconocida? Bueno, en ese momento te pueden estar robando tus datos o haciendo cosas raras. Y por lo tanto, el VPN siempre es muy útil para proteger tu teléfono, tu laptop, tu computadora de la casa, lo que sea. O por ejemplo, un trucazo es tener la VPN, conectarla, no sé, en la India y comprar el YouTube Premium de la India, que sale $1.50 y con eso puedes ver YouTube sin publicidades y además, como no estás haciendo nada raro, nos seguís apoyando a los creadores de contenido viendo los videos sin publicidad, pero que aún así nosotros seguimos recibiendo dinero de monetización. Que además el YouTube Premium incluye el YouTube Music, que es una muy buena alternativa a Spotify, porque tiene casi todo lo mismo que tiene de música Spotify y vas a tener que pagar varios servicios en uno, solamente cambiando la VPN, que bueno, lo puedes hacer desde tu país, pero obviamente si haces la VPN a otro país lo vas a pagar mucho menos. Y además los de CyberGhost VPN nos dieron un link de afiliado del cual vos, si accedes y armas tu cuenta desde el link que tenés en la descripción, podés tener un súper descuento del cual vas a terminar pagando aproximadamente $2 al mes y con 4 meses gratis. Y además que tenés 45 días de garantía que si no te gusta el servicio te devuelven el dinero. Y además también lo puedes compartir con familiares, amigos, 7 dispositivos conectados al mismo tiempo, no pasa nada. Créanme que realmente el VPN es algo muy útil, sea tanto como para entretenimiento como para seguridad. Así que CyberGhost VPN, gracias por patrocinar este video. Sigamos. Y la próxima estatua fue la primera estatua que yo llegué a conocer, que fue esta, la de Tom Misaki, que era Misaki Tarō. Tarō es como Juan Carlos Tarō. Fue la primera estatua que conocí y ¿saben cómo la encontré? Trabajando en la construcción de esta guardería. Fue hace 8 años, yo estaba trabajando ahí adentro en la construcción de esto y por la ventana veía, digo, ¿qué es esa estatua? Digo, ¿qué? Eso es de Capitán Tsubasa, de los supercampeones. Y después en el descanso del almuerzo salgo y yo digo, ¿por qué hay una estatua de los supercampeones acá? Y además no es de Capitán Tsubasa, es de Tom Misaki. Yo digo, tengo que averiguarlo. Y ahí lo averigüé y 8 años atrás en el canal viejo hice el video de las 8 estatuas de Capitán Tsubasa, que en ese tiempo eran 8 y la estación no era tan linda.
no había la tienda de deportes que vamos a pasar después. Pero sí, esta fue la primera estatua que conocí, la de Tom Misaki. ¡Au! Está caliente. Bueno, a ver, ya recorrimos 3, 4, 5, 6 estatuas. Nos falta 3. Y antes de llegar a la próxima estatua tenemos este punto verde, que es un restaurante que ya van a ver lo que hay. Y medio que me siento que me cagaron. Acá, este lugar, Trattoria Avere, es un restaurante italiano, con comida italiana, que tiene autógrafos y cosas de los supercampeones. Es más, tiene pósters y eso, pero está cerrado. Y en Google Maps figura de que ahora tendría que estar abierto. Por ahí fin de semana, de noche, no sé. Pero la cosa es que este era el lugar. Los voy a dejar con fotos. Sí, qué divertido. Miren qué lindo. Uy, sí, qué lindo. Me fijé en el Instagram del restaurante y dice días de descanso irregulares. O sea, descansan cuando quieren, trabajan cuando quieren. O sea, si viene uno de noche seguramente van a estar. Pero claro, ver las estatuas de noche no va a tener mucha gracia. Así que bueno, vamos a tener que comer algo por acá. Que bueno, ya estamos en la estación de tren siguiente, que es Keisei Tateishi. Y bueno, vamos a ver. Estuve fijándome y averiguando si había otros lugares para comer relacionados con la serie. Y la verdad que era eso solo. Después, bueno, encontré que bueno, en la panadería que por ahí te regalan alguna cintita o algo que dice Capitán Tsubasa, la panadería donde pasamos, y el Family Mart que está enfrente de la estación de Yotsugi, ahí por ejemplo tienen unas cajas de galletas de supercampeones, que nada, son de recuerdo, pero nada, es eso solo. Está lindo porque acá hay unos callejonzuelos, pero esto está muy lindo porque acá es justamente lo que pueden hacer para venir y aprovechar de hacer un turismo diferente, ¿no? De un barrio con tiendas a medias, medio pobretón, llamémoslo así. Pero bueno, algo se puede encontrar, ¿no? Chusmeando por acá. Miren, este es un callejoncito comercial bien de barrio, bien humilde. Y a veces uno entre Shibuya, Shinjuku, Akihabara y todo eso, y a veces uno como que busca un poquito de esto, ¿no? De lo que es conocer un barrio tranquilo. Y se puede aprovechar, ¿no? Si te gustan los supercampeones. Pero eso sí, no se vayan a pensar de que este callejoncito es gran cosa, es eso solo nada más. Acá en media cuadra hay una peatonal más normal, comercial, con tiendas más locales, pero tampoco es gran cosa. Hay una tienda Daiso, que ya muchos habrán visto que es la tienda número 1 del top 7 de tiendas de Japón que recomendé. Los Daiso están en todo buen barrio. No, qué lástima. Acá había un cartel también gigante de Capitán Tsubasa y lo sacaron por una publicidad pedorra. Qué garrón. Qué vende patria, amigo. No puede ser. Y a media cuadra del callejoncito comercial de la peatonal techada, en este parquecito tenemos la próxima estatua, que es también de Ozora Tsubasa. Ah, no. Sí, Ozora Tsubasa, es de Oliver Atom. Muy linda estatua esta, ¿eh? Ya que es la tercera estatua que aparece él. Creo que y la última también es de él. Y bueno, como no hay muchas opciones para comer, la verdad, por acá, vamos a meternos a un... Creo que este es al lado, hay un lugar de comida china. Sí, sí, está abierto, así que vamos a comer acá. Sí, señor. Para no ir a las mismas cadenas de siempre. Acá el turista está en el horno porque el lunch menu es más barato. O sea, tienen los menús comunes, pero acá tienen el lunch menu que es solamente esta página. Y está todo en japonés y además escrito a mano, por lo tanto, capaz que el traductor ni te dice. Solamente hay esto como opción para agregar y ya, nada más. Ese es el menú de lunch. Que está todo muy barato, unos $5 por plato, básicamente. Con este calor necesitaba de una birrita. Miren lo que es esto. 850 yenes por todo esto, que sería $6. $6 por todo esto. Esas papitas tienen pinta de que van a picar a la entrada y a la salida. Bueno,
Y pollo con salsa agridulce, Sí. arroz, todo. También 800 yenes, unos $6, que me está acompañando mi amigo Fer. Sí, me da miedo eso, te juro. Es que ya el olor me pica, es una cosa. Sí, sí, no sí. sé. Huele a que pica. Vamos a probar la sopa. Está muy bien. Está rico. La verdad que por este precio, el arroz saltado está espectacular. Viene con un poquito de tofu, un dumpling. Vamos a probar las papitas. No pica tanto. Creo que lo importante es no comerte los chiles. Yo lo puedo comer, pero creo que voy a necesitar otra birra. Bueno, estatua número 8, que antiguamente esta era la última estatua, la de Benji Price, que sería Wakabayashi Genzo. Es un poco complicado para el extranjero pronunciar el nombre de Wakabayashi Genzo. Pero bueno, el gran arquero del Newpi, del Nankatsu. Con gorrita de Adidas y todo, ¿eh? Qué bueno, y ahora estoy ansioso porque lo que vamos a ver ahora son cosas que yo sí no vi hace 8 años atrás, que es una tienda y una estatua más. No sé por qué, pero hay como, no sé, una bomba de agua enfrente de la estatua. ¿Sale agua? Mirá qué divertido. Que el verano mejor, Sí. Lo que sí el cartel dice, esta agua no se debe beber. Acá en Japón el agua es potable en todos lados, pero no sé, acá dice que no se bebe. Esta agua no se debe beber. Y antes de llegar a la última estatua, tenemos el Gold Store Tsubasa. Me encanta porque es Gold y no Gold. Gold Store Tsubasa. Qué grande. Acá venden muchas cosas de los supercampeones. La remera de Juan Díaz, el personaje argentino del manga. Este es muy parecido al logo que nosotros conocemos del Newpi, ¿no? Ah, mira, acá está. La oficial del Nankatsu. ¿Cuánto está? 5.400 yenes. Está bastante bien, ¿eh? Más barato que una camiseta de fútbol normal. Son unos menos de $40. La pelota es mi amiga. Ah, no, mira, hay productos que están autografiados. Honto no Sainz. Oh. Son firmas reales del Takahashi. Qué bueno, puedes venir y comprar cosas autografiadas. Uy, mira, los muñecos Sofubi también autografiados. Los platitos están bastante bien, son $10, $11 los platitos. Los rimancitos están lindos. Mira, también tiene un mini autógrafo. Está autografiado, está autografiado. Que bueno, puedes conseguirte fácil un autógrafo acá, che. Acá tienen una con la cara de Maradona. Como para que se te caiga una lágrima, amigo. Ya tenés la media con diseño de jugador argentino. No podríamos decir quién es, pero ponele que sea un Maradonita. Los colores. Ah, claro, sí, esto está... ¿Cuál WhatsApp tosca? No, dice ganar es todo, alentar a los jugadores del mundo, dice en español, y es a propósito, que está hecho con los colores de Boca. Ah, mira. Ponete en forma para la victoria. Choto, Boca Juniors no iro ni pras Maradona, ¿no? Che, no está mal el precio, 3.900 yenes, o sea, son unos $30 y está autografiado. Está muy bien. No, estos calzones son mortales. Ah, mira, estos dicen como si fuese un equipo de verdad. Fíjate todos los detalles dorados. Sí, con sponsor y todo. Muy buena, esta es muy buena. Estas sí están un poquito más caras. 20.000 yenes son unos $150. Mira, acá te dicen que estás firmando un acuerdo de que no vas a revender los productos que estás comprando. Muy bien. Para que... Están los que están firmados, ¿no? Sí, Están sí, autografiados sí, y se sí, vuelven sí, para sí. reventa, sino para quedártelo como una Sí. persona. Lo que la compra es personal, eso me parece muy bueno. En la caja tienen stickers y tarjeta de lugar, que el lugar es Gol. El lugar es Gol Deportes en redes sociales. Me encanta que sea todo en español. Hay una gran preferencia de esta tienda, ¿eh? Los chicos saliendo del cole,
los abuelitos haciendo sus trabajos voluntarios para que los chicos crucen la calle. Y ahí a media cuadra tenemos la última estatua, la más nueva de todas. Entre comer, dar vuelta, todo estuvimos 2 horas, 3 horas en total. Pero a ver, que si vas solamente a ver las estatuas y nada más, en 1 hora menos lo caminas. Pero mira, está bueno porque es para hacer la twin shot. Ahí va. Ah, ahí, que me caigo. Ahí está. Qué lindo. Que está justo puesto enfrente de una escuela. Los chicos ahí se van. Qué lindo qué lindo quedarte en el barrio de los supercampeones. A ver, vamos a sacar la foto, pero bueno, primero hay que dejar trabajar al señor que está manteniendo a la estatua de la forma merecida. Muchas gracias, señor. Gracias por su trabajo. Dice, bienvenido a la ciudad de origen de Capitán Tsubasa, Katsushika. Y acá dice Gordon Kombi Tsunshuto. Pero es loco porque este está hecho con Tsubasa, pero yo solamente me acuerdo que existía la patada doble de los hermanos Koryoto. O de los Koryoto era el que uno se agachaba y se impulsaba al otro para que saltara. Pero bueno, esas fueron las 9 estatuas de Capitán Tsubasa, el Gold Store y bueno, y un restaurante que trabaja cuando quieren. ¿Qué va a hacer, amigo? Y no se olviden de revisar el link en descripción con el descuento de CyberGhost VPN. Bueno, nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. ¡Chau!